en la época de la Reconquista cristiana, no solo hubo batallas e intrigas palaciegas. En el ámbito cultural, destacó el reinado de Alfonso X el Sabio. Vamos a introducirnos en su interesante biografía. Veamos. Alfonso X el Sabio nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221, fruto del matrimonio entre Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia. Poco sabemos de su infancia y se discute si pasó sus primeros tiempos en Galicia, donde aprendería la lengua de las cantigas, o si, por el contrario, vivió en Burgos. Es probable que participase en la campaña para la conquista de Murcia en 1243 y un año más tarde estuviese en la firma del Tratado de Almizara, por el que se fijaban los límites entre las coronas de Aragón y de Castilla en el Reino de Valencia y en el que, además, se acordaba su matrimonio con Violante de Aragón. A la muerte de su padre, el 30 de mayo de 1252, Alfonso accedió al trono de Castilla y León. Coronado también como rey de Sevilla, recae sobre él la obligación de proseguir la conquista de la Baja Andalucía. Paralelamente a las campañas militares buscó dotar al reino de Castilla de unas leyes comunes a todos sus súbditos y reforzar el poder de la monarquía, lo que le llevó a enfrentarse con la nobleza. La voluntad unificadora se plasmó en el extenso código legal redactado en romance y organizado en torno al número 7, las partidas, y en el fuero real, instrumento para unificar la legislación municipal, otorgado a diferentes ciudades. Dos de los grandes hitos de la monarquía de Alfonso X concluyeron en sonados fracasos. El intento de extender el empuje de la Reconquista al norte de África, a modo de cruzada, finalizó en 1263 con la toma de tan solo algunas plazas cerca de la ciudad de Orán, que ni tan siquiera pudieron conservarse. Además, tuvo como efecto el de incitar una rebelión mudéjar en la península que llegó a conquistar varias ciudades andaluzas hasta que fue duramente reprimida. Por otro lado, el denominado fecho del imperio, esto es, la aspiración, tras la muerte del emperador Federico II en 1250, al trono del Sacro Imperio Germánico, en su condición de hijo de Beatriz de Suabia y nieto de Felipe de Suabia, tampoco dio los resultados esperados, en gran parte por la oposición del pontificado que frustró las dos tentativas de hacerse con la púrpura imperial. Finalmente, presionado por el Papa Gregorio IX, Alfonso X desistiría de su intento en 1275. Ese mismo año el monarca español tuvo que hacer frente a la invasión de los benimerines que tomaron Tarifa y Algeciras. Los últimos años de la vida de Alfonso X estuvieron envueltos en la tragedia y el conflicto. La muerte de su hijo primogénito generó tensiones entre su nieto y su segundo hijo, Sancho, por la sucesión al trono. El conflicto desembocó en la deposición del rey y el estallido de una guerra civil. Los apoyos de Alfonso X se limitaron a Murcia y a Sevilla, mientras que el resto de Castilla y la gran mayoría de los nobles se decantaban por Sancho. Cuando organizaba su ejército le sobrevino la muerte en Sevilla el 4 de abril de 1284. Una curiosidad gastronómica que se dio en el reinado de Alfonso X el Sabio. Se atribuye al rey la orden de que se sirviera con la bebida en todos los mesones de Castilla una pequeña porción de comida, habitualmente cecina o queso, los que Cervantes denominaba llamativos de la sed y Quevedo avisillos, en el siglo XX llamados tapas, a fin de retardar la embriaguez e impedir las peleas y disgustos provocadas por esta al salir de las tabernas, ventorrillos y fondas. Esta costumbre forjó varias leyendas etiológicas, si bien la más antigua y sólida es esta, porque la apoya el hecho de que el rey Alfonso se ufanara de gastrónomo y de ser el rey de mejor mesa de Europa, como declara en su cantiga Profanas Lib. Hubo aquí reyes de mayor poder en conquistar y en ganar tierras, pero no quien tuviese mayor placer en comer cuando le dan buen yantar. Pues gran gusto tuve de muy buen come. Alfonso X no solo se preocupó de establecer unos principios jurídicos sólidos para el reino y de la monarquía, también quiso mejorar el nivel cultural y la educación de sus súbditos. Gracias a la llegada de numerosos sabios y científicos a la corte castellana se redactaron diversas obras sobre astronomía, ciencias puras, religión,
literatura e historia. Será en esta última disciplina donde aparezcan sus trabajos más reputados, la General Historia y la Historia de España, también conocida como Primera Crónica General. Existe, sin embargo, cierto consenso en negar la autoría de ambas obras al monarca y parece más probable que tan solo participase de modo indirecto en su elaboración y que, en ocasiones, supervisase algunos pasajes, pero su condición de sabio, aunque pueda ser cierta, no alcanzaba el nivel cultural necesario para realizar una labor de tal envergadura. Vamos ahora a profundizar en las obras de Alfonso X el Sabio. Veamos. El reinado de Alfonso destacó sobre todo en el orden cultural. A Alfonso X el Sabio se le considera el fundador de la prosa castellana y, de hecho, puede datarse en su época la adopción del castellano como lengua oficial. Sus profundos conocimientos de astronomía, ciencias jurídicas e historia y su interés por las más diversas áreas del saber lo llevaron a impulsar la organización de 3 grandes centros culturales que giraron alrededor de Toledo, Sevilla y Murcia. En la primera ciudad quedó ubicada la famosa Escuela de Traductores de Toledo, la cual, junto a compiladores y autores originales repartidos por el resto, emprendió una ingente labor de recogida de toda clase de materiales para la elaboración de libros, que el propio rey corregía y supervisaba. Movido exclusivamente por un afán cultural, el rey hizo tabla rasa de las diferencias de raza o religión, por lo que reunió a judíos, musulmanes, castellanos e italianos, que colaboraron libremente y otorgaron al conjunto una proyección universal. Las obras así producidas pueden encuadrarse en 3 grandes apartados: obras jurídicas, obras científicas o de carácter recreativo y obras históricas. El propósito de las primeras fue contribuir a la labor unificadora iniciada por Fernando III el Santo. El Fuero Real de Castilla, 1254, preparó la redacción de la que sería su gran obra, el Código de las 7 Partidas, 1256 a 1263 o 1265, donde se recoge lo mejor del derecho romano para unirlo a las más vivas tradiciones de Castilla. Este código, de larga influencia en el ordenamiento castellano y español, supuso la recepción del derecho romano en Castilla y su incorporación a la corriente europea del derecho común. Obras científicas o de carácter recreativo son los libros del saber de astronomía con sus tablas astronómicas o tablas alfonsíes, integrados por tratados originales, refundiciones y traducciones que pretenden compilar todo el conocimiento astronómico de la época con el fin de promover su desarrollo. Asimismo cabe registrar el lapidario, 1276 a 1279, tratado en el que se describen 500 piedras preciosas, metales y algunas sustancias, y los libros de ajedrez, dados y tablas, 1283. También se le atribuye la traducción de los cuentos de Calila y Dimna. Entre las obras de carácter histórico figuran 2 títulos fundamentales, la Crónica General y la Grande e General Historia, textos cuya ambiciosa empresa es contar, el primero de ellos, la historia de España desde un punto de vista unificador, en términos nacionales y políticos; el segundo, en cambio, se propone la relación de la historia universal. Otra importante faceta de su actividad fue alentar la creación poética, así como escribir poesía en lengua gallega. Sus 453 composiciones, entre las que abundan las de escarnio vertidas en un lenguaje paródico o insolente que recurre a veces a la ironía mordaz, lo avalan como el primer lírico en dicha lengua. Sin embargo, es en su vertiente religiosa donde el rey alcanza sus mayores logros. Las 420 canciones que componen las cantigas de Santa María, dedicadas a enaltecer los milagros de la Virgen María, constituyen uno de los más preciados legados de musicalidad y variedad métricas. Tanto la General Historia como la Historia de España supusieron una significativa transformación en el método historiográfico medieval. Hasta la aparición de ambas predominaban las crónicas, es decir, la mera relación de hechos narrados,
mientras que Alfonso X trata en sus trabajos de reconstruir el pasado a través de un estudio pormenorizado de las fuentes y con una voluntad divulgativa evidente. Más allá de la autoría de los escritos, es innegable el impulso que el rey sabio dio a la disciplina histórica, en una época compleja en la que los reyes estaban más interesados en batallar que en la cultura. Clasificar a Alfonso X como historiador es una decisión controvertida, más aun cuando resulta evidente que no fue el propio monarca quien redactó las obras que se le atribuyen. No obstante, es tal la importancia que la general historia y la historia de España tuvieron sobre la historiografía medieval que nos obliga a incluir al rey que las promovió entre los grandes historiadores. Las novedades en la preparación, elaboración, técnica y contenido de ambos textos son tales que, si estos pueden no alcanzar la categoría de obras revolucionarias, constituyen en todo caso una ruptura con la tradición historiográfica previa. De ahí la importancia que se ha atribuido a la labor del monarca castellano como impulsor de la disciplina histórica. Panorama artístico durante el reinado de Alfonso X el Sabio. El espectro artístico y arquitectónico en los 30 años de su reinado siguen la inercia del periodo anterior de Fernando III. El gótico pleno francés continúa su instalación en solar hispano, pero de manera poco generalizada todavía. En los ambientes rurales, la arquitectura es bastante más conservadora. El mudéjar continúa su amplio desarrollo en numerosos territorios, sin perder su mestizaje con la influencia románica cristiana e incorporando otros de raigambre gótica. Las iglesias fernandinas de Córdoba. Las llamadas iglesias fernandinas de Córdoba, primeros templos cristianos construidos ex novo tras la conquista de la ciudad, fueron iniciadas, al parecer, décadas más tarde, durante el reinado de Alfonso X, tras un periodo en que las parroquias cristianas no eran otra cosa que mezquitas consagradas. Estos interesantes edificios, bastante homogéneos en sus características, tienen cabecera gótica poligonal de influencia de la catedral burgalesa, unida a una estructura sencilla de 3 naves sin abovedamiento, de tradición tardorrománica. Preeminencia de Castilla en el concierto político hispano. La extensión territorial de Castilla frente a los reinos peninsulares vecinos, como Portugal, Navarra y Aragón, generó una situación de preeminencia castellana que derivaría en la política de unificación de los reyes católicos a partir del siglo XV.